Muy bien, continuamos con nuestro curso de cálculo en varias variables. Recordemos que estamos estudiando nuestra primera unidad que está relacionada con el estudio de las funciones reales de varias variables, ¿verdad? Y hasta el momento, ¿cierto? Haciendo un pequeño resumen, lo que hemos estado trabajando tiene que ver con una especie de generalización de los números reales, ¿verdad? Recordemos que nuestro objetivo es ser capaz de definir funciones en varias variables. Entonces, para ello estamos haciendo un camino similar a lo que nosotros hacíamos en una variable, ¿no? Lo que uno hace en una variable primero es estudiar a los números reales, ¿verdad? Estudiar, ¿verdad? Cuáles son las operaciones, ¿verdad? Cuáles son sus propiedades. ¿Qué más necesitamos aquí? Necesitamos también ver cómo podemos calcular distancias, ¿verdad? Aquí vemos cómo medir. Y todo eso, ¿verdad? Nos ayuda finalmente a que nosotros podamos utilizar eso para finalmente definir una función como son las que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces nosotros estamos haciendo un camino muy similar, pero ahora en Rn, ¿verdad? Hemos definido cómo son los elementos, ¿verdad? Que van a ser NUplas, básicamente. Hemos definido las operaciones de suma, de producto, hemos visto las propiedades y en la última parte estuvimos trabajando con lo que era el módulo, que es una especie de generalización del valor absoluto, ¿verdad? Que nos permite calcular longitud y utilizando ese módulo, lo que es más importante, ¿verdad? Finalmente para lo que lo definimos es para poder calcular distancias, que es una de uno de los conceptos fundamentales del cálculo. Bueno, vamos en ese camino y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué nos falta para definir funciones? Porque ya la verdad es que estamos bastante bien. Bueno, la verdad es que todavía nos falta una cosa más y es que cuando nosotros trabajamos en una variable, cuando nosotros definimos una función, hay funciones que se definen a lo largo de todos los números reales, ¿verdad? Por ejemplo, la función cuadrática. Yo podría pensar en la función x cuadrado y esa si nosotros tomamos su dominio maximal, tendríamos a todos los reales, pero existen ciertas funciones que no están definidas en todos los reales, sino, por ejemplo, que están definidas solamente en un intervalo o en un pedacito de números reales, ¿verdad? No en todos, sino que solamente en un conjunto. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la función raíz de x, ¿verdad? Raíz de x es una función que está definida desde el cero hacia el infinito y de ahí, ¿verdad?, hacia los reales, ¿no? Entonces, en este caso, para definir funciones de este estilo, ¿qué es lo que estamos necesitando? Intervalos. Ah, o sea, otra cosa que tenemos que trabajar antes de definir funciones son los intervalos. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros, ¿verdad? Aquí en RN, ¿cómo yo puedo definir este concepto de intervalo, pero ahora en RN, ¿verdad? ¿Cómo yo soy capaz de crear una especie de intervalo, no exactamente un intervalo como tal, pero algo similar, ¿verdad? Que nos permita definir funciones en esas regiones. Porque obviamente, si nosotros trabajamos en varias variables, ¿verdad? A lo mejor yo no quiero definir una función en todo RN. A lo mejor yo quiero definirla solamente aquí en una región, ¿verdad? Aquí, bueno, no R, sino que aquí una región, voy a poner aquí un dominio y encimita de ese dominio, ¿verdad? Yo quiero tener determinada mi función, ¿verdad? Aquí vamos a tener nuestra F. Entonces, lo que nos estaría faltando ahora es analizar estos conjuntos que vamos a tener en el dominio para posteriormente poder definir una función encima. Y eso es lo que vamos a hacer con la parte de topología, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Vamos a entrar aquí ya a la segunda parte que tiene que ver con la topología de R. La topología de RN es aquella parte que nos va a permitir trabajar con esta parte de los conjuntos, ¿verdad? Y ser capaz básicamente de definir este tema de los intervalos entre comillas, ¿verdad? Pero ahora como en R, ¿no? Es como la generalización, ¿ok? Entonces, para poder definir todo este tema, vamos a tener que partir dando una pequeña definición auxiliar, que es lo que nosotros vamos a conocer como un disco abierto. A ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender por un disco abierto? Dice acá, sea x sub 0 un elemento de Rn y sea R un número real positivo. Definimos el disco abierto de centro x sub 0 y radio R y lo denotamos de esta manera, ya el disco de radio R y de centro x sub 0, ya como el siguiente conjunto, el conjunto que tenemos acá. Fíjate, corresponde a todos los x en Rn, tal que la distancia desde esos x a este centro, recuerden que este es el centro, es menor que el radio que nosotros estamos dando.
¿Ya? Donde, bueno, tal como nosotros ya habíamos visto en el video anterior, ¿verdad? Esto corresponde al módulo de la diferencia entre x y x sub cero, que esto es lo que nosotros habíamos denominado la distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos definiendo aquí? Esto nos va a permitir posteriormente definir este tema como de intervalos, entre comillas, ¿ya? Que es el concepto de disco abierto y es este tipo de conjuntos. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo entiendo yo esto? ¿De qué se trata el disco abierto? Bueno, vamos a ver algunos ejemplitos. Para eso, vamos a traer aquí de nuevo aquí nuestra pizarrita, ¿verdad? Vamos a bajar y vamos a definir, voy a extender esto, vamos a definir correctamente lo que es un disco abierto. A ver, ¿qué es lo que nos dice la definición? Que necesitamos un punto X sub 0 en Rn y necesito un número real positivo. Vamos a denotarlo así, ¿verdad? Estrictamente positivo, no cero, estrictamente positivo. Entonces, el disco de radio R centrado en X sub 0 es el conjunto formado por todos los X en Rn, tal que la distancia entre esos X y el centro, ¿verdad? Es menor que R. Esa es la definición. A ver, ¿y esta cosa a qué corresponde? A ver, partamos viendo en R. Partamos en en el mundo que nosotros ya conocemos, los números reales. ¿Cómo yo interpreto un disco en los números reales? Recuerden que todo esto es la idea es ser capaz de generalizar los intervalos de alguna manera, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se ve en R? ¿Qué será? Bueno, vamos a ver. En R voy a tener un número real X, ¿verdad? Y voy a tomar un R positivo. Entonces, un disco de radio R y centrado en X van a ser, bueno, en X sub 0, vamos a ponerle aquí X sub 0, corresponde a todos los X en R, tal que, ¿qué cosa? Tal que el módulo de X y X sub 0, ¿verdad? La resta es menor que ese R. Ya, pero ¿cómo nosotros veíamos el módulo cuando trabajábamos en R? El módulo no era otra cosa, ¿verdad? Que el valor absoluto. En los números reales, ¿verdad? El módulo coincide, ¿verdad? Es como entre comillas lo mismo que el valor absoluto. Entonces, si yo aquí voy arreglando esta definición, fíjate cómo nos va a quedar que el disco van a ser todos los X en R, tal que el valor absoluto de X y X sub 0 es menor que R. Ya, y ahora ya tenemos una desigualdad. A ver, ¿qué tenemos acá? Mira, un valor absoluto menor a R. Había una propiedad, si ustedes recuerdan, que decía que si el valor absoluto de X es menor que R, entonces necesariamente X estaba acotado entre R y menos R. ¿Recuerdan? Esa es una de las propiedades del valor absoluto. Entonces podemos hacer eso. ¿Cómo nos va a quedar aquí entonces? Que el disco van a ser todos los X en R, tal que menos R es menor que X menos X sub 0 y es menor que R. Espectacular. Y ahora yo quiero conocer cómo son los X. Entonces, para poder hacer eso, lo que voy a hacer es en esta desigualdad, voy a sumar el X sub 0. Entonces, este X sub 0, como quien dice, va a pasar para allá y para allá, ¿verdad? Lo que uno hace realmente es sumar X sub 0 en toda la desigualdad. Entonces, el disco van a ser todos los X en R, tal que ¿qué cosa? Bueno, paso sumando el X 0, así que me queda X 0 menos R, menor que X, menor, y aquí también paso sumando el X 0 X0 más R. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que en R los discos corresponden a aquellos conjuntos de puntos que están entre X0 menos R y X0 más R. Ya, ¿y cómo yo puedo ver geométricamente esta cosa? ¿Qué será un disco? Todavía no lo entendemos, ¿verdad? Bueno, voy a tomar por aquí un X sub 0. Entonces el disco me está diciendo que son todos aquellos puntos que están, digamos que cumplen, que están dentro de X0 menos R y X0 más R. O sea, si yo pienso que, por ejemplo, esta distancia de aquí es R y esta distancia de aquí es R, van a ser todos los puntitos que están acá, desde X0 menos R hasta X0 más R. Aquí van a estar todos los X. Aquí van a estar todos los X, esos X que están aquí, fíjate que son los que están entre medio de X0 menos R y X0 más R. O sea que en R, que estamos diciendo que los discos coinciden con los intervalos abiertos. Fíjate, en R, cuando yo me refiero a un disco de radio R centrado en X0, no es otra cosa que el intervalo abierto X0 menos R, X0 más R. Eso es un disco.
Ah, mira, pero tú, qué interesante esto. O sea que de alguna manera esta definición de disco nos está generalizando, entre comillas, la idea de un intervalo abierto. Pero ahora varias variables. Fíjate que aquí estamos haciendo el símil con una variable. Ya vamos a ver cómo serían dos variables y en tres variables. ¿Ya? Pero en una variable, esta definición media extraña que nos están dando no es otra cosa que un disco, que no es otra cosa que un intervalo. Nada más que un intervalo, es una cosa muy sencilla. Ah, perfecto. Entonces, fíjate, ya tenemos una definición entre comillas equivalente para los intervalos. Ya, pero los números reales ya los conocemos. La idea es ver cómo sería esta cosa en dimensiones más altas. A ver, ¿cómo será en R2? ¿Qué serán los discos en R2? Bueno, vamos a bajar y vamos a hacer el ejemplito en R2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que tomar para crear un disco? Un punto y un radio. Entonces, ahora como estamos en R2, ¿verdad? Voy a tener un X0 y Y0 en R2 y un radio, ¿verdad? Ese siempre es un radio positivo. Ya, entonces, ¿cómo son los discos ahora en R2? Ya no en R. En R ya sabemos que son los intervalos. ¿Y en R2 qué cosas son? ¿Cómo los grafico? A ver, el disco de radio R centrado en X0 y Y0, por definición, van a corresponder a todos los XY en R2, tal que, ¿qué cosa? Que el módulo entre XY y X0 y Y0, ¿verdad? Sea menor que R. Ya, espectacular, súper bien. Ya, lo tenemos ahí. Vamos a jugar un poquito ya con este módulo. Ya, entonces esto nos va a quedar que son todos los XY en R2, tal que qué cosa. Bueno, acá adentro tengo una resta, así que podría restar, ¿no? Va a ser el módulo de X menos X0, Y menos Y0, ¿verdad? Porque la resta digamos, de vectores se hace componente a componente. Aquí resto X menos X0 y aquí resto Y menos Y0. Y nos queda así. Y ahora tengo que calcular el módulo. ¿Y cómo se calculaba el módulo? Ah, recuerden, lo vimos en el video anterior. Era la raíz de cada componente al cuadrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces esto nos va a quedar. Van a ser todos los XY en R2, tal que, ¿qué cosa? Tal que la raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado sea menor que R. Ah, y ahora para matar esta raíz, yo podría, entre comillas, elevar al cuadrado, ¿verdad? Aquí yo podría elevar al cuadrado para eliminar esta raíz que está acá, y al elevar al cuadrado, ¿cómo nos van a quedar los discos? Van a ser todos los x, y en R2, tal que aquí al ladito izquierdo se va la raíz, ¿verdad? Nos queda, bueno, en estricto rigor nos quedaría el valor absoluto de lo que está dentro, pero lo que está dentro siempre es positivo porque es una suma de cuadrados, así que podemos evitar ese valor absoluto. X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado es menor que R cuadrado. Esto es un disco en R2. ¿A qué les recuerda esto? Ah, esto es como la ecuación de la circunferencia, solo que ahora ya no sería la circunferencia, sería como todo lo que está dentro, sería como el círculo. Efectivamente, resulta que en R2, ¿cómo vamos a entender a los discos? Los vamos a entender como círculos abiertos, es decir, yo voy a tener, ¿verdad? Por aquí voy a estar en R2, ¿verdad? Por acá va a estar X, por acá va a estar Y, por aquí voy a tener mi centro, X0, Y0, ¿verdad? Va a estar por aquí más o menos. Y un disco, ¿cómo lo vamos a entender? Como todo aquel conjunto de puntos que van a estar alrededor de ese punto, sin considerar el borde. ¿Por qué no lo considero? Porque fíjate que aquí dice que es menor que r cuadrado, no menor o igual. Entonces son todos los puntitos que están adentro, pero no los que están justo en el borde. Eso es un disco aquí en R2. Es simplemente un circulito ya de radio R, ¿no? Aquí obviamente el radio es R, ¿verdad? Pero sin considerar el borde, solamente lo que está dentro. Ah, entonces de esta manera nosotros generalizamos los intervalos en R2. Claro, tiene todo el sentido, ¿no? Porque fíjate que aquí en R, un intervalo abierto es como, son los puntos que están alrededor de un centro. Bueno, ahora en dos variables, los puntos que están alrededor de un centro no solamente son los que están hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino los que están hacia arriba, hacia abajo, en diagonal. Entonces tiene todo el sentido del mundo que la generalización de un intervalo sea como una especie de circulito, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a entender ahora por un disco en R2. ¿Se fijan? Si nosotros ahora pensáramos en R3, tendríamos algo similar, pero sería como una especie de esfera. ¿Verdad? Una esfera, pero sin la superficie, ¿no? Sería como todo lo que está dentro. Así como aquí estamos hablando de un disco, como el circulito menos el contorno, NR3 va a ser una esfera, pero menos la superficie, ¿se dan cuenta? Entonces, este es el concepto de disco NR2. Por lo tanto,
cuando pensemos en un disco en R, estamos hablando de un intervalo simplemente, y cuando hablemos en R2, ¿verdad? Simplemente tenemos que pensar aquí en un circulito abierto. Y así de sencillo nosotros somos capaces de generalizar los intervalos. Fíjense, pero qué interesante es la definición, esta definición que parece ser de alguna manera tan extraña, cómo es capaz de recuperar esta esencia. Entonces, aquí, bueno, aquí está explicado, nos dice que en R los discos no son otra cosa que intervalos, y en R2 no es otra cosa que una circunferencia. Entonces, entenderemos a los discos como una especie de generalización de los intervalos de números reales. Perfecto. Entonces ya con esto tenemos, ¿verdad? De alguna manera definido lo que es un intervalo. Espectacular. Entonces, como quien dice, ya estaríamos, ¿no? Ya, pero todavía faltan algunas cosas interesantes porque, a ver, tenemos definido ya este concepto que es como el equivalente de un intervalo abierto. Pero cuando nosotros, por ejemplo, y voy a volver aquí a hacer el dibujito, cuando nosotros definimos una función, ya así, por ejemplo, yo voy a hacer aquí un planito cartesiano, pensemos en las funciones que nosotros conocemos, la f de x, ¿verdad? Yo puedo definir perfectamente, ¿verdad? Una función aquí en un intervalo. Por ejemplo, aquí, y mi función va a estar por aquí, no sé, puede ser una función, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Algo así. Perfecto, ahí yo tengo mi f de x, pero muchas veces nosotros intentamos de alguna manera, ¿verdad? Definir una función no en un intervalo abierto tan sencillo, sino que a veces tenemos funciones que están definidas en intervalos que son más complejos. ¿Verdad? Intervalos que son un poquito más complejos. Por ejemplo, yo podría tener una función que esté definida, no sé, aquí en este intervalito y en este intervalito, ¿verdad? No sé, una función que vaya, por ejemplo, así y que aquí tome así. Y que todo esto junto sea mi función f, ¿verdad? Podemos tener una función que esté definida en un intervalo o en un dominio un poco más extraño, que no sea simplemente un intervalo sencillo, sino que sea algo más complejo. A ver, ustedes dirán, bueno, ¿y qué cosa definimos así? Por ejemplo, la función 1/x. Recuerden que la función 1/x es una función algo así, y esa función está definida aquí, desde el menos infinito al cero abierto, y después desde el cero al infinito. Entonces ahí tenemos como una especie de interrupción al medio. Entonces, obviamente, si nosotros vamos a definir funciones ahora, no solamente la vamos a definir encima de un disco, sino que a lo mejor yo la quiero definir encima de un conjunto un poco más complejo. Entonces, el disco, si bien es cierto, ya me permite, ¿verdad?, tomarlo como un intervalo abierto y definir funciones encima, la verdad es que yo quisiera tener más libertad, quisiera poder de alguna manera definir una función en un conjunto más complejo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar el disco y utilizarlo para definir otros conjuntos que sean un poco más complejos donde yo pueda definir funciones arriba. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar y ahí está la generalización que es el concepto de conjunto abierto. ¿Se fijan? Un disco abierto, entonces habíamos visto que era simplemente como una circunferencia, ¿verdad? Yo puedo definir mi función encima de esa circunferencia, ¿verdad? O sea, si yo aquí hago como un dibujito tridimensional, yo puedo tener aquí mi disco, ¿verdad? Ese va a ser como quien dice mi dominio, y yo acá arribita podría tener definida una función, ¿verdad? Ahí yo podría tener una función f. Ya, pero a lo mejor yo quiero definirla en una región que sea más compleja, ¿no? Yo a lo mejor, imagínense, lo quiero definir en una cosa así, y quiero que mi función esté por aquí y sea una cosa más extraña, ¿verdad? Entonces eso ya no es tan sencillo de hacer con un simple disco. Por lo tanto, la generalización ahora va a ser el conjunto abierto. ¿Y qué cosa es un conjunto abierto? Bueno, dice aquí, sea A un subconjunto de R. Diremos que ese conjunto A se dice abierto si solamente si se cumple esta condición que está acá. ¿Qué dice aquí? Que para cualquier elemento que tú tomes en A, va a existir al menos un disco de algún radio y centrado en ese punto que va a estar completamente contenido en A. Ya, completamente contenido. De hecho, aquí deberíamos sacar la posibilidad de que sea igual, sino que tiene que estar completamente contenido. ¿Ok? Eso nos va a permitir generalizar este tema de disco abierto a un conjunto abierto ya más complejo, más general. ¿Ok? A ver, vamos a explicar esto con un pequeño ejemplito para que se entienda. Vamos a volver acá, vamos a bajar un poquito. ¿Cómo vamos a entender los conjuntos abiertos? A ver, ¿qué dice la definición? Pensemos aquí en R2. ¿Sí? Pensemos en R2. Ya sabemos que en R2 los discos son estas circunferencias, ¿verdad? Ya, pero ahora yo quiero definir un conjunto abierto que sea un poco más complejo. Por ejemplo, yo podría tener un conjunto así.
¿Te fijas? Eso ya no es un disco. Entonces, ¿cómo yo sé si esta cosa es abierta o no es abierta? La definición dice que para que un conjunto sea abierto, cada punto que tú tomes dentro de este conjunto, para cada punto, debe existir al menos un disco que esté completamente contenido en el conjunto. Entonces, por ejemplo, para este punto, yo podría crear, ¿verdad? Un disco aquí chiquitito y fíjate que ese disco ya está completamente contenido dentro del conjunto. Ya, pero la idea es que se cumpla para todos los puntos. Yo podría escoger ahora un puntito que esté más cerquita del borde. Ah, no importa porque yo podría escoger un disco más chiquitito, ¿verdad? Con un radio más pequeñito. Ya, perfecto. Pero, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo justo busco un puntito que está aquí en el borde? Bueno, si yo armo un disco, fíjate que por muy chiquitito que sea el radio, siempre van a haber puntitos que me quedan afuera. Entonces, para esos puntos que están justo en el borde, ¿verdad? Si el conjunto los contiene, ¿qué va a suceder? Que no importa la medida del radio, siempre van a haber puntos que queden afuera. Y por lo tanto, para que el conjunto sea abierto, recuerden que el disco tiene que estar completamente contenido. Ah, por lo tanto, en ese caso, si un conjunto tiene algún puntito en su frontera, ¿verdad? Entenderemos por frontera como lo que recubre el conjunto, ese conjunto no va a ser abierto. Bueno, y la pregunta es cómo se vería un conjunto abierto. Un conjunto abierto va a ser aquel conjunto que no tenga el borde. ¿Se fijan? Un conjunto que sea como así. Fíjense, ¿verdad? Algo así como el disco que no contiene el contorno, sino que contiene solamente lo de adentro. Bueno, un conjunto más general que también tenga esa propiedad de que no contenga su borde, también se va a decir abierto. ¿Por qué? Porque yo puedo escoger un puntito por acá y podría tirar un disquito y ese disquito está dentro. Ah, alguno me puede decir, pero ¿qué pasa si yo busco un disco más grande? Ese disco más grande se sale. Claro, pero fíjate que la definición no tiene problema porque la definición no dice que todos los discos tienen que quedar dentro. Fíjate, si bajamos acá, la definición dice que debe existir un disco cualquiera que esté dentro de A. Eso es todo. ¿Te fijas? No tienen que ser todos. O sea, con que tú pilles un disquito que queda contenido, inmediatamente funciona. Entonces, en este caso, yo podría, ejemplo, ¿y qué pasa si yo me acerco más aquí al borde? Bueno, tomo un disquito más pequeñito simplemente. Ahora, ¿yo podré estar encima del borde? No, nunca voy a poder estar encima del borde porque el conjunto no contiene el borde, por eso está punteado. ¿Se fijan? Entonces, por mucho que yo me acerque, voy a poder tomar un disquito que sea más pequeñito y siempre va a quedar contenido. Por lo tanto, ¿cómo vamos a entender un conjunto abierto en general? Es un conjunto que simplemente no contiene su borde. ¿Se fijan? Eso es un conjunto abierto. ¿Ok? Así como los intervalos abiertos. Recuerden, los intervalos abiertos no contenían sus extremos, ¿se acuerdan que esos no los contenían? Por eso es que nosotros de alguna manera los dejábamos en blanco. Ahora en R2 o en general, un conjunto abierto es aquel que no contiene nada de borde, o sea, nada de esto que está aquí como que lo recubre, eso no lo contiene. ¿Se fijan? Esa es la idea básicamente de tener un conjunto abierto. ¿Ok? Entonces, eso se da por esta definición de acá. Para que sea abierto, cualquier punto que tú escojas debe existir un disco, por muy pequeñito que sea, pero que tiene que quedar completamente dentro. Resulta que si tu conjunto tiene borde, no va a haber ningún disco que quede completamente contenido cuando tú escojas un punto que esté encima del borde. Entonces, esto nos va a permitir sacar ese borde. ¿Te fijas? Para que el conjunto sea abierto, no debe tener borde. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Ahora, ¿cómo será un ejemplito? Bueno, pensemos en R. Fíjate que hay algunos ejemplos. Los vamos a estar viendo aquí en nuestro pequeño plantilla. Aquí dice, fíjate, en R, por ejemplo, mira, aquí tenemos algunos conjuntos. El intervalo abierto de -1 a infinito. A ver, pensemos en, aquí tenemos la recta de los números reales. Entonces, el intervalo abierto desde el -1 al infinito. Bueno, por acá va a estar el -1, ¿verdad? Y de ahí para el infinito. Fíjate que aquí lo dejé en blanquito porque el -1 no está. Entonces, ¿este conjunto será abierto? A ver, bueno, decía la definición que para que sea abierto, cualquier punto que tú tomes debe existir un disco que esté completamente contenido dentro. Ah, claro, yo entonces, por ejemplo, podría tomar un puntito por acá y un disquito como ese está completamente dentro. Recuerden que en R los discos son intervalos. Ya, pero alguno me puede decir, bueno, ¿y qué pasa si nos acercamos más? Bueno, tomamos un intervalo más chiquitito nomás. Ah, y se me acerco más todavía. Ah, no importa, tomamos un intervalo más pequeñito nomás. ¿Se fijan? Y nunca vamos a llegar al borde, nunca vamos a llegar al -1 porque como no lo contiene,
nos vamos a poder aproximar indefinidamente, pero nunca vamos a llegar a él. ¿Te fijas? Y por lo tanto siempre va a haber un intervalo, a lo mejor muy, muy, muy pequeño, pero que va a estar contenido dentro de ese conjunto. ¿Se fijan? Por lo tanto, aquí el intervalo de -1 a infinito es es un conjunto abierto. El intervalo de 1 a 2 también es un intervalo abierto. Fíjate que no considera los extremos. Y aquí un intervalo del menos infinito al 1 también son conjuntos abiertos. Insisto, un conjunto abierto no es más que un conjunto que no contiene sus extremos, que no contiene su borde, su frontera, lo que lo recubre. ¿Te fijas? Esos son los conjuntos abiertos. En R es fácil porque un conjunto abierto va a ser simplemente un intervalo abierto, o sea, que no tenga ninguno de los dos extremos. Ahora la pregunta más interesante es qué pasa en Rn, en R2, por ejemplo, que es como donde más vamos a trabajar. Fíjate, este conjunto que está acá es un conjunto abierto. Mira, son todos los x y y en R2 tal que x es mayor que cero y y es mayor que cero, al mismo tiempo. A ver, ¿cómo entendemos ese conjunto? ¿Cómo lo grafico? Fíjate, dice que son todos los x, y en R2, tal que ¿qué cosa? Tal que x es mayor que cero y ese símbolo significa y es mayor que cero. Cuando ustedes vean ese símbolo, significa que las condiciones que tienen aquí, las dos condiciones se tienen que cumplir al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo yo puedo hacer un gráfico de esto para entender cómo sería el conjunto? Bueno, la primera condición dice que x tiene que ser mayor que cero. Bueno, x es mayor que cero acá, ¿verdad? En el cuadrante 1 y en el cuadrante 4, ahí x es mayor que cero. Y y tiene que ser mayor que cero. Ah, para que y sea mayor que cero, bueno, y puede estar en el cuadrante 1 o puede estar en el cuadrante 2. ¿En cuál cuadrante se cumplen las dos condiciones que al mismo tiempo x es mayor que cero y y es mayor que cero? Ah, en el cuadrante 1, ¿verdad? Ahí. Entonces, este conjunto no es otra cosa que el cuadrante 1. Y fíjate que aquí dice mayor y no dice mayor o igual. Aquí dice mayor. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar todo el cuadrante 1, pero sin los ejes. ¿Se fijan? Estos ejes que están acá, esos no se consideran, porque si no diría mayor o igual. ¿Te fijas? Ah, entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice que este es un conjunto abierto. Claro, porque si yo, por ejemplo, tomo un puntito por acá y armo un disquito, bueno, ese disquito queda ahí. Pero ¿qué pasa si yo me acerco más al borde, por ejemplo, por acá? Ah, no importa, tomo un disco más pequeñito nomás, po. Y si me acerco mucho, no importa, tomo un disco más pequeñito. Y no va a haber problema porque yo nunca voy a llegar al borde, porque este conjunto no lo tiene. Porque si tuviera, aquí me diría mayor igual, te fijas, ahí sí consideraría las rectas. Pero como no las tiene, nunca vamos a llegar encima y por lo tanto nunca vamos a tener puntos que estén fuera. ¿Te fijas? Por lo tanto, esta es la idea de un conjunto abierto. Insisto, son conjuntos que de alguna manera no contienen el borde o el contorno que lo rodea. ¿Sí? Eso es un conjunto abierto en general. Fíjate, un disco abierto, ¿verdad? Es un ejemplo de conjunto abierto, pero es un conjunto abierto como simplecito porque es una circunferencia, ¿no? Pero ahora la idea, ¿verdad?, es generalizarlo a un conjunto abierto que sea más complejo, más interesante, donde podamos definir las funciones. Entonces ahí es donde entra el conjunto abierto. Conjunto abierto ahora va a ser una región completa que no va a contener nada de su borde. ¿Ya? Fíjate que aquí otra cosa interesante que ocurre es que tanto el vacío como el total, digamos, son conjuntos abiertos. ¿Sí? Eso es interesante, ¿verdad? Esto es algo interesante de la matemática. El conjunto vacío es un conjunto abierto. ¿Por qué? A ver, porque ¿qué tiene que pasar para que sea abierto? Para que sea abierto, dice aquí, para todo x en el vacío, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar? Debe existir un disco de radio R centrado en x0 que esté completamente contenido en el vacío. Ya, entonces ahora yo me hago la pregunta, a ver, me voy a hacer esta misma pregunta, pero desde el otro punto de vista. A ver, ¿qué tiene que pasar para que el vacío no sea un conjunto abierto? Para que no sea un conjunto abierto, debería existir un punto en el vacío que no cumpla la condición, ¿verdad? Debería existir, ¿verdad? Yo diría, a ver, existe, no sé, un x0 en el vacío, de tal manera que no existe un disco que esté completamente contenido en él. Pero ya de partida de aquí estamos mal, porque no existe ningún elemento en el vacío. Te fijas, yo nunca voy a poder encontrar un elemento en el vacío. Por lo tanto, por definición, ¿verdad? Y por argumentos lógicos, por vacuidad, el vacío es un conjunto abierto. Lo mismo que en Rn. Rn es el total, entonces no vas a poder pillar un punto que te deje un disco que esté fuera de Rn porque Rn es todo.
Entonces también va a ser abierto por definición. ¿Ok? Entonces, esta es la idea de conjunto abierto. Es como una generalización del disco, pero ahora un conjunto que ya es un poquito más complejo. ¿Ok? El disco abierto es como el intervalo abierto, pero el conjunto abierto ya es más general. Es cualquier conjunto, no necesariamente una circunferencia, sino que un conjunto mucho más raro, mucho más extraño. Por ejemplo, si estamos en R2, un conjunto abierto puede ser ahí una cosa así media rara, pero si no contiene nada de borde, también me va a servir como un conjunto abierto. ¿Sí? Así que esa es básicamente la idea. ¿Ya? Todo esto es para generalizar el concepto de intervalo abierto. Bueno, así como trabajamos con intervalos abiertos, también vamos a trabajar con intervalos cerrados, ¿verdad? O sea, siempre uno trabaja con estos dos intervalos, los abiertos y los cerrados. Entonces, ¿cómo yo ahora generalizo el concepto de conjunto cerrado? Bueno, un conjunto cerrado, ¿verdad? Es, de alguna manera, también lo podemos definir, y fíjate lo que dice la definición. Dice, diremos que A, ¿verdad? Un subconjunto de Rn es un conjunto cerrado solamente si su complemento es abierto. ¿Ya? O sea, esta es como un poquito de trampa, ¿no? O sea, ¿qué me están diciendo? Yo te estoy diciendo ahora que yo tengo un conjunto aquí. Este conjunto va a ser cerrado si su complemento, es decir, todo lo demás, aquí voy a cambiar el colorcito del lápiz, ahí sí. Si todo lo demás, si todo lo que está fuera, si yo considero el conjunto que contiene todo lo que está fuera, es un conjunto abierto. ¿Se fijan? Es como una definición un poco tramposa, ¿no? O sea, como que yo te digo, yo soy cerrado si todo lo que está fuera es abierto. Esa es la idea. ¿Ya? En palabras sencillas, ¿cómo vamos a entender un conjunto cerrado? Mira, fíjate aquí dice un conjunto cerrado, ¿cierto? Será aquel que contenga todo el borde o contorno, o sea, es como todo lo contrario, ¿verdad? Así como nosotros trabajamos con los intervalos abiertos en R, que no contenían los extremos, ¿verdad? No contenían los extremos. Bueno, ¿cuáles eran los intervalos cerrados? Eran todo lo contrario. Eran aquellos intervalos que sí contenían los extremos. Entonces, ahora en Rn, si estamos generalizando, tiene sentido que un conjunto va a ser abierto cuando no contenga nada de su borde y al revés, un conjunto va a ser cerrado cuando sí contenga todo su borde. ¿Te fijas? Eso va a ser un conjunto cerrado. Ahora, alguno me preguntará, bueno, ¿y qué será, por ejemplo, el intervalo A, B? A ver, ese es un intervalo así, ¿verdad? A y B. Está cerrado en A, pero está abierto en B. Bueno, en R nosotros decíamos que ese intervalo no es abierto y tampoco es cerrado. Por lo tanto, en Rn, si ahora yo considero un conjunto que tiene esta característica, así como que por un lado es cerrado, pero por el otro lado es abierto, tampoco no va a ser ni un conjunto cerrado ni un conjunto abierto. ¿Ya? Para que sea abierto, no tiene que tener nada, 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 nada de su borde, y para que sea cerrado, tiene que tener todo, 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 todo su borde. ¿Se fijan? Es todo lo contrario. Por eso aquí el conjunto cerrado se define en función del complemento. ¿Te fijas? Porque el conjunto cerrado es como todo lo contrario a un conjunto abierto. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos que entenderlo. Insisto, estas son definiciones que nos ayudan a generalizar los intervalos para que yo después encima de esto pueda definir una función. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ejemplos de conjuntos cerrados, bueno, obviamente en R, los intervalos cerrados, ¿verdad? ¿Cómo sería un conjunto cerrado en R2? Bueno, fíjate, aquí dice que A son todos los X y en R2 tal que X es menor o igual que cero y Y es menor o igual que cero. Claro, si nosotros nos vamos a la gráfica, a ver, X, y aquí fíjate que cambiamos la nomenclatura. Mira, ahora estoy usando ese simbolito que significa O. ¿Ya? El O es para que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, para que se pueda cumplir cualquiera de las dos. Y nosotros las vamos a tomar completas. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces aquí dice, a ver, son todos los X y N2 tales que X es menor o igual que cero. A ver, ¿dónde X es menor o igual que cero? Ah, aquí. ¿Verdad? En esa parte X es menor o igual que cero. En el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. ¿Y dónde Y es menor que cero? Ah, en el cuadrante 2 y en el cuadrante, o sea, 3 y en el cuadrante 4. Entonces ahora como estamos trabajando con uno, van a hacer esas dos cosas juntas. O sea, el conjunto A sería como quien dice todo el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Y fíjate, como es menor o igual, ahora sí contiene el borde. Entonces te fijas que este sí es un conjunto que contiene todo su borde. ¿Sí? Contiene todo el borde, todo lo que rodea el conjunto está contenido dentro del conjunto, por lo tanto lo vamos a entender como un conjunto cerrado. ¿Ok? Esa es, esa es básicamente la idea. Ah, y otra cosa interesante es que fíjate, otra vez se repite que es
por vacuidad, ¿no? Tanto el vacío como Rn también son conjuntos cerrados, ¿sí? O sea que el total y la nada son al mismo tiempo conjuntos abiertos y cerrados, ¿verdad? Fíjate que aquí también eran abiertos y también son cerrados. Son como esas cosas raras de la matemática, ¿verdad? Ok, entonces yo quiero que entiendan ustedes que este tema de conjunto abierto y cerrado, no se asusten, de repente uno cuando ve estas cosas se complica un poco, pero no es nada más que la generalización. En R yo definía funciones en un intervalo cerrado y en un intervalo abierto, generalmente. Bueno, ahora en Rn, en vez de hablar de un intervalo cerrado, voy a hablar de un conjunto cerrado, y en vez de hablar de un intervalo abierto, voy a hablar de un conjunto abierto. ¿Ok? Y el conjunto cerrado, ¿cuándo un conjunto es cerrado? Cuando contiene todo el borde que lo rodea, está completamente cerradito. Y el conjunto abierto es aquel que no contiene nada de su borde. ¿Te fijas? Esa es básicamente la idea. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo tengo un conjunto que tiene una parte de su borde y otra parte no la tiene? Ese no es un conjunto ni abierto ni cerrado. Es como en Rn, o sea, en R era como los intervalos semiabiertos, ¿te fijas? Solo que ahora en Rn ya no los pescamos esos intervalos. Lo que nos interesa son estos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo necesito que entiendan. Conjunto abierto y cerrado son simplemente la generalización del intervalo abierto y cerrado. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. ¿Por qué? Porque ahora yo encima de estos intervalos es donde yo voy a definir mis funciones. ¿Ya? Así que esa es la idea a modo general. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en la próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.